Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo desde acá, desde el sur de Chile, para compartirte este día este gran tema que aparece a lo largo de toda la Biblia, que es el tema de la fe, que es muy importante desde que conocemos al Señor y damos nuestros primeros pasos en el discipulado hasta que nos encuentre la muerte o nos lleve el Señor en el rapto. Entonces es muy importante conocer qué es la fe, saber que hay niveles de fe, hay principios y tenemos que saber también cómo manejar la fe, cómo usarla. Así que es muy importante que tú escuches este tema y puedas, ¿no es cierto?, también transmitir a otros creyentes también de esta enseñanza acerca de la fe. Vamos a hacer una pequeña presentación y luego ya vamos a este tema ya de manera completa. Bien, vamos a hablar entonces de la fe, de esta dimensión de fe. En Hebreos 11:1, la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice la Reina Valera 60. Voy a leer en otra versión para que nos quede más claro este pasaje. Hebreos 11, verso 1. En la versión Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Eso dice la versión Dios habla hoy. La otra versión es la NTV, dice en Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Así hablan estas tres versiones acerca de este mismo pasaje de Hebreos 11:1. Entonces, como les decía, la palabra fe es una de las palabras más dinámicas que encontramos en la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece como pistis en el idioma griego, que es fe, y también aparece como pisteu, que es creer. En el Nuevo Testamento está la afirmación del apóstol Pablo cuando él dijo que el justo por la fe vivirá. Entonces, si usted no conoce fe o no sabe manejar la fe, entonces ¿cómo va a vivir por fe? Le va a ser muy difícil. Entonces, en la fe descansa la piedra fundamental del Evangelio, el Evangelio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos define la fe como la certeza, como la sustancia que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos, según habla Hebreos 11:1. Y además señala que en el Antiguo Testamento la fe era básica para que los santos de Dios fueran aprobados por Dios. Y también el autor de Hebreos estaba en lo cierto cuando él dijo que sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible ser aprobado por Dios. Entonces sabemos que hay niveles de fe, que tiene que ir de menos a más y no de más a menos, y que sin fe es imposible agradar a Dios, y sabemos también que no de todos es la fe, y que somos salvos por gracia por medio de la fe, y que el justo, ¿no es cierto?, por su fe vivirá. Y la gran pregunta que queda para la venida del Señor por su pueblo: si hallará fe en la tierra cuando Él venga, ¿no es cierto?, a este mundo por nosotros. En primer lugar nos vamos a preguntar, ¿qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 decía: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe en hebreo es emunaj, y en griego, como les decía, es pistis. Y significa seguridad, una demostración, una acción, confianza, estabilidad, convicción, dar por seguro, certeza, verdad, sustancia, fidelidad, apoyar, creencia, convencer, lealtad, veraz,
entre muchas otras definiciones más. Entonces vemos que la fe está en tiempo presente, porque el texto dice, es pues la fe es. No dice que la fe fue, tampoco dice que la fe será, la fe es. Entonces la fe lo cree ahora, lo recibe ahora, actúa ahora, porque la fe es presente, la fe es. Entonces una de las grandes diferencias entre la fe y la esperanza está en el tiempo verbal en que están los dos. La esperanza siempre está relacionada con el futuro, mientras que la fe siempre está relacionada con el presente, porque la fe es. A veces oímos hablar a alguien que dice que está dando un paso de fe en una aventura nueva. Eso quiere decir que no sabe lo que va a pasar o lo que le va a suceder en el futuro. Este tipo de fe definida en Hebreos 11.1 no opera de esa manera, no actúa de esa manera, porque la fe verdadera de Dios tiene sustancia, tiene certeza. Entonces cuando una persona se lanza en esta clase de fe, se está parando sobre la roca sólida, sobre la sustancia. Es la fe eterna en la inalterable palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Entonces podemos tener esperanza por algo durante muchos años. Y mientras continuemos esperanzados, esto simplemente estará fuera de nuestro alcance porque está en el futuro. Fe no es esperanza. Y demasiadas veces, a veces cuando se trata de ser bautizado con el Espíritu Santo, de ser sanado por el Señor, de ver contestada una oración, una petición, muchísimos meramente esperan recibir, pero el esperar no hace nada, sino el creer. Entonces la fe es del presente. Entonces si no trata del presente, no es fe. Entonces, creo que seré bautizado en el Espíritu Santo algún día, no expresa fe. Lo que está expresando es esperanza, porque la esperanza siempre tiene que ver con el futuro, pero la fe siempre es ahora, en el presente. La fe dice, yo recibo ahora y lo tengo ahora. Entonces necesitamos saber esto cuando queremos recibir algo de Dios. Entonces habla así porque son los principios bíblicos de la fe. Si se trata de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de ser sanado por el Señor, o recibir la contestación a alguna petición, alguna oración, o de resolver algún problema financiero, porque el Señor provee. Entonces el principio de la fe es el mismo en cualquier situación, en cualquier esfera. Si uno puede aprender el principio de la fe, le será fácil recibir la respuesta a lo que busque de Dios o lo que espera recibir del Señor. Jesús dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. No dijo esperad, sino dijo creed. Entonces, para aclararlo, la esperanza está en el tiempo futuro, siempre mira hacia adelante. Y si usted busca ser sanado, no es en el futuro que debería ser sanado. Debería ser sanado ahora mismo, mayormente si tiene mucho dolor o está sufriendo demasiado. Si usted busca el bautismo del Espíritu Santo, no es en el futuro que uno debería ser lleno del Espíritu Santo, porque si usted lo aplaza mucho, quedará sin suceder. Es ahora cuando usted debería de ser bautizado por el Espíritu Santo, de ser lleno del Espíritu Santo. Si uno, por ejemplo, desea salvación, no es en el futuro, porque puede llegar la salvación ya demasiado tarde. Y si uno tiene una necesidad económica y no tiene nada para comer, nada para echarle la olla, entonces uno tiene que entender que uno lo necesita ahora ya y no en el futuro, porque si vienen 2 meses más, en un año más, ya habrá muerto esa persona de hambre. Entonces, aunque no haya evidencia física de nuestra fe, tenemos suficiente evidencia en la palabra de Dios. La evidencia de lo que creemos en nuestra fe en la palabra de Dios. Es decir, es una fe con nombre y apellido, es fe en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es un testigo, Dios no miente, por eso es fácil creerle. Si tomamos a Dios por su palabra, esa palabra va a pasar la prueba, porque esa palabra es fiel y verdadera y es eterna. Esa es la palabra de Dios. Entonces no es una fe por sí sola, amén, es una fe en la palabra del Señor. Como les decía,
existen niveles de fe en los cuales se encuentran las personas. Y estudiar estos niveles también nos ayuda a entender en qué nivel nosotros estamos. Por ejemplo, están en el primer nivel los que no tienen fe. Y ya hemos visto que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma, no hay manera de agradar a Dios a no ser que sea con fe. Y la Biblia nos enseña que no es de todos la fe. Eso es lo lamentable. Y también está el otro nivel, que es una fe muerta. Santiago 2:20 dice: la fe sin obra es muerta. Entonces toda persona nacida de nuevo, todo cristiano, ha sido dotado de fe, que es un don, un regalo de Dios. Pero según Santiago puede ser semejante al del primer nivel, de los que no tienen fe, de los que no agradan a Dios. Entonces Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Esto es a los creyentes, a los cristianos. Tal como dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, que dice Pablo: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces cada uno, Dios le dio una medida de fe. Entonces cuando el Señor, por ejemplo, sanó a 2 ciegos, eso que está en Mateo capítulo 9, verso 27 al 30, primero les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces la medida de fe que tengamos hará que esa medida de fe manifieste la mano del Señor a nuestro favor. No sé cuánto entendieron eso. Entonces la fe debe crecer, la fe debe desarrollarse, la fe debe ser activada y no dejarla estancada sin utilizarla. Entonces muchos han recibido una parte, una medida de fe, pero lo han guardado, lo han estancado, no lo han desarrollado, no lo han activado. Está también la fe fingida, o que también es la fe falsa, de la que habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Entonces nuestra fe necesita ser purificada cada día por la palabra del Señor. Entonces cualquier persona que escucha la palabra de Dios y la recibe puede ejercitar la fe. Y esto incluye a aquellos que oirán y obedecerán la palabra de Dios, salvo o en el proceso de ser salvado. Entonces la fe requiere el oír y el obedecer. Por eso el apóstol Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. Si usted conversa con cualquiera y usted le pregunta: ¿cree en Dios? Le va a decir: sí, yo creo en Dios. Yo también. Pero si usted le pregunta: ¿y usted obedece a Dios? Ahí ya la respuesta va a cambiar. A lo mejor ya no va a haber respuesta. Está el otro nivel, que es la fe débil. Entonces existen hermanos con su conciencia débil, y la Biblia nos recomienda cómo saber tratar con ellos. Por eso en Romanos 14:1 el apóstol Pablo dice: recibid el débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque él tiene fe, pero una fe débil, y eso lo hace débil en la fe. En Romanos 4:19 leemos acerca de Abraham, del padre de la fe, y él pasó muchas circunstancias, pruebas tremendamente grandes, y la Biblia dice que no se debilitó en la fe. Entonces la fe débil limita a Dios y limita los beneficios y los privilegios de Dios debido a la falta de fe o a la equivocada enseñanza que ella tenía sobre la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos que la fe de Abraham es esa clase de fe que rehúsa darse por vencida y rehúsa desanimarse. Por eso él no se debilitó en la fe. Y esta fue la fe que tuvo Abraham cuando se mantuvo creyendo por muchos años de que Dios era fiel para cumplir lo que Dios le había prometido. Entonces Dios honra a los que le honran. Y tú honras a Dios cuando tú confías en Él, en lo que Él ha dicho en su palabra. Está también la fe temporal. Todos hemos pasado por ese tipo de fe. Yo también le llamo la fe intermitente. Amén. Y el Señor lo menciona ahí en Lucas capítulo 8, en el verso 13. Él menciona esta clase de fe. Dice que son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces esta es la clase de fe temporal, intermitente, que cree solamente de ratos, por algún tiempo, especialmente cuando le pagan o le aumentan el sueldo. Ese día cree mucho,
pero como su fe es intermitente, esta fe se cae o le falla cuando los problemas vienen. Entonces todos seguramente hemos pasado, como les decía, por ese tipo de fe medio intermitente. Pero tenemos que entrenar nuestra vida, nuestro ser, nuestro espíritu, a no quedar ahí, sino a crecer a nuevos niveles de fe. Amén. Está también el nivel de poca fe. Y eso es similar a no tener mucha fe. Entonces, poca fe. Entonces son dos cosas que desagradan al Señor: el no tener fe y tener poca fe. Y esto impide que se lleve a cabo su obra sobre nuestra vida. Entonces al hombre que se afana, a la mujer que se afana y se deja atrapar por la ansiedad, Dios le dice: hombre de poca fe. Entonces la poca fe no le va a permitir caminar sobre las aguas. No sé cuántos se acuerdan de Pedro ahí en medio de la tempestad. Caminó sobre las aguas, pero después se empezó a hundir y el Señor le dijo: hombre de poca fe. Entonces, para caminar sobre las aguas, para caminar sobre las circunstancias, especialmente cuando son adversas, necesitamos crecer de poca fe a tanto más fe, a mucha fe, a grande fe. Es decir, a niveles superiores de fe. Está este nivel que es una fe grande. Eso que está en Mateo 15, 28. Dice la palabra que entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. O sea, el Señor ahí se maravilló por la fe de esta mujer. Y le dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, porque la fe es presente. Entonces la fe que salva es dada por Dios cuando le reconocemos como Señor y Salvador. Pero la fe que arranca milagros es una fe que, además de reconocerle como Señor y Salvador, desea ver su poder manifestado a nuestro favor. Amén. Y está la fe creciente. En 2 de Tesalonicenses se explica esto. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice: debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces es una fe creciente. Porque la primera epístola, él dice que a los tesalonicenses les faltaban cosas por completar respecto a su fe. Pero ahora en la segunda epístola, él dice que la fe de ellos, la fe de la iglesia tesalónica, estaba creciendo. Y esa es una fe creciente. Entonces no podemos dejar que nuestra fe se estanque. Tiene que volverse productiva. Tenemos que activar nuestra fe diariamente, sustentarla, abonarla, regarla como una planta para verla crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y está también ese nivel de una fe firme. Y por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:24 dice: por la fe estáis firmes. Entonces el Señor desea nuestra firmeza acerca de lo que hayamos asimilado, que nadie nos mueva de lo que creemos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Y eso nos va a llevar a ese nivel de tener una fe victoriosa, como dice 1 de Juan en el capítulo 5, verso 4, cuando él dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, con mi fe, nosotros podemos derribar cualquier argumento, cualquier cosa que haya en nuestra contra. Amén. Entonces, el deseo del Señor es que la fe que Él ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, se desarrolle, se active y que impacte en todo nuestro ser hasta que ella gobierne desde la esfera, ¿no es cierto?, del espíritu del hombre. Amén. Y la otra gran pregunta es: ¿cómo adquirimos un nivel de fe mayor? No sé si usted lo quiere saber. Bueno, la respuesta está en Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la mejor manera de obtener fe es oyendo la palabra de Dios. Bueno, en este momento usted está oyendo la palabra de Dios. Entonces, al oír la palabra de Dios en nuestros corazones, se requiere una mente abierta, un corazón abierto, se requiere hambre de Dios, sed de Dios. Así que yo le sugiero que cuando usted lea la Biblia, la lea en voz alta, particularmente el Nuevo Testamento. Y predíquese a sí mismo, dígase la Escritura a sí mismo. Y ponga su nombre personal en el mensaje personal donde usted lea. Y especialmente haga una lista de las promesas que usted encuentre en la palabra de Dios para usted, para su vida. Y por la fe, crea eso, reciba eso y confiéselo diariamente.
Y la fe crecerá a medida que oímos continuamente la palabra de Dios. Entonces, si queremos aumentar nuestra fe, necesitamos aumentar nuestro estudio en la palabra de Dios. Nadie puede decir que tiene harta fe en Dios si no tiene palabra, si no estudia la palabra, si no conoce la palabra. Si queremos confiar más en Dios, necesitamos conocerle mejor. Nadie sigue a alguien que no conoce y que no confía. Si conocemos más de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sabremos más de su palabra. Nuestra fe va a adquirir poder, porque en el poder, ¿no es cierto?, radica en el objeto. Entonces la cuestión no es cuánta fe tenemos, sino en qué ponemos nuestra fe. Hay muchas personas que tienen fe en sí mismos, fe en su capacidad, fe en su sabiduría, fe en sus contactos, fe en sus familiares, fe en sus amistades, fe en el gobierno de turno, amén, fe en muchas cosas, ¿ya? Pero nosotros tenemos fe en la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el poder no radica en la persona que tiene fe, ni en la fe por sí sola, porque hemos dicho que esta es una fe con nombre y apellido. Entonces el poder radica en el objeto de la fe. Y el único objeto correcto de la fe en el universo, en el mundo, es Jesucristo nuestro Señor. Amén. No es una fe que es subjetiva, que anda como volando. Tiene un fundamento, la palabra del Señor. Entonces nuestra fe puede ser muy pequeña, pero si descansa en la verdad de la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, puede lograr lo imposible. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Y usted tiene que saber que la incredulidad nos silencia, nos cierra la boca, nos tapa los labios. Es decir, usted no puede decir que tiene usted una gran fe en Dios y habla incredulidad. Amén. El que tiene fe, habla fe. El que tiene incredulidad, habla incredulidad. Yo digo, esa es la mejor manera de conocer a una persona. Escúchala unos 5 minutos y vas a saber si al frente tiene su nombre de fe o un incrédulo. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 1, nosotros vemos lo que sucedió, ¿no es cierto?, con Zacarías. Cuando se apareció el ángel enviado de Dios y le habló a Zacarías, y por no haber creído el mensaje de Dios por medio del ángel, el ángel le reprendió y le dijo: tu lengua se pegará a tu paladar por no haber creído. Le voy a leer en Lucas, capítulo 1, verso 20. Y dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aunque él no lo creyó, igual sí va a cumplir la palabra de Dios. Es decir, esa palabra pasa por encima de la incredulidad. Y eso es muy importante, porque es tan poderosa la palabra que aunque otro no crea y tú crees, aún así funciona. Y los vemos en grandes ejemplos de muchas mamás que recurrieron a Jesús porque tenían algún familiar enfermo. Y no vemos ni siquiera el familiar enfermo ahí, sino que una mamá muchas veces, ¿no es cierto?, corrió afligida a Jesús, ¿no es cierto?, y creyó en Jesús, y creyó en su palabra. Y como quedó mudo Zacarías, él le hablaba, dice la Biblia en el 1:22, le hablaba por señas y permaneció mudo. Es decir, su lengua iba a poder ser soltada de nuevo, iba a poder hablar de nuevo hasta que se cumpliera lo que Dios dijo por medio del ángel. Entonces nosotros vemos que la fe abre nuestros labios en alabanza a Dios, abre nuestra boca. Amén. En Lucas 1:57, verso 66, está el relato de lo que sucedió. Dice la Biblia que cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Y el ángel había dicho que no le podían poner cualquier nombre, tenía que llamarse Juan. Este era Juan el Bautista. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Y le dijeron: ¿por qué? Los vecinos muy metidos en el asunto. Dice: no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque el otro no podía hablar, tenía la lengua pegada al paladar, cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Ahora creía, se había cumplido la palabra. La fe abre nuestros labios, abre nuestra boca. Amén. Si tenemos fe, hablamos fe. Amén. Y por eso tú tienes que entender que la fe habla, o la fe se habla, se activa de esa manera, hablando, cantándola, recitándola.
Veamos lo que dice Lucas 17:6. En esta versión voy a leer en lenguaje más sencillo. La Dios habla hoy. Lucas 17:6. El Señor le contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza es súper chiquitita, es microscópica. Él dice, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y le haría caso. Y ahí vemos que él dice, podrían decirle, podrían hablarle a ese árbol. La fe le habla al árbol, le habla a la higuera, le habla al mar, le habla a la tempestad, le habla a los problemas. Aunque puedes pasar por loco si andas haciendo eso. Amén. Pero la fe habla. La fe la hablamos. Amén. Entonces Jesús nos está diciendo que no es el tamaño o la cantidad, sino el objeto de su fe lo que importa. Si tienen fe como un grano de mostaza, Jesús está diciendo, ustedes le pueden hablar a las circunstancias, a los problemas, a las dificultades. Cuando el viento y el mar están en nuestra contra. Amén. Para que venga bonanza. Lo más importante de este mensaje es que la fe no es un sentimiento. Hoy día vivimos en tiempos de congregaciones, con creyentes muy sensoriales, muy sentimentales, por los lugares donde se reúne, y cómo es ese lugar, por los colores, las luces de ese lugar, y por lo que le hace sentir. Entonces la fe no puede estar limitada por tu sentimiento, por tu emoción, por tu estado de ánimo. Hay quienes no caminan por fe, sino por estado de ánimo, y dejan que su estado de ánimo venga a influenciar su fe. Y debería ser al contrario, que tu fe venga a influenciar tu estado de ánimo. Entonces la gente a veces basa sus experiencias espirituales en sentimientos y emociones. Y los problemas surgen cuando los sentimientos y las emociones cambian, porque los sentimientos y las emociones son cambiantes. Y si no han estado esas vidas arraigadas en la palabra de Dios, la duda se levantará, el problema se levantará. Entonces, para que la fe sea consistente, debe estar basado en algo de más estabilidad que nuestros sentimientos. Nuestra fe tiene que estar basada en Jesús. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Autor y consumador. Autor es el que comienza, consumador el que termina. Amén. En Jesús. Entonces, ninguna persona es salva porque se siente salva, sino que es salva porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así lo dice Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los sentimientos son influenciados por lo que vemos, leemos, oímos, pero el que tiene su fe puesta en Jesús y en su palabra puede sentirse bien hoy, mal mañana, solo la otra semana, pero aleluya, la palabra de Dios va a decir lo mismo ayer, hoy y siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces todos somos expuestos a cosas que no son consistentes con la palabra de Dios. Y si esas cosas están en control de nuestros sentimientos y nuestras emociones, van a controlar nuestra fe. Entonces podemos ser cristianos y todavía estar controlados por alguna artimaña de Satanás. Entonces nuestra fe tiene que estar controlada por la palabra de Dios y no por lo que sentimos, ni por lo que aparenta las circunstancias, ni tampoco por lo que otros dicen. Porque andamos por fe, no por vista, decía el apóstol Pablo. Entonces nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra boca deberían estar a tono con la palabra de Dios. Entonces aquí se presenta un conflicto aparente, porque a veces sabemos que estamos mal, que estamos enfermos, pero también la palabra dice que por su palabra estamos sanos. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a escoger creer? ¿Si a nuestro sentido o a la palabra de Dios? Por eso Hebreos capítulo 4, verso 2, que dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ese es el gran problema cuando alguien escucha la palabra. Cada mensaje que usted escuche tiene que escucharlo con fe para que le sea de provecho. Entonces la fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. Y escúchame bien, desata toda la omnipotencia de Dios, todo el poder de Dios. Omnipotencia significa todo el poder divino. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. En su lenguaje no existe la palabra imposible porque Él todo lo puede. Y Pablo en Romanos 1:16 escribe y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el poder de Dios está a nuestra disposición, pero solo lo podemos activar por la fe. Entonces la fe es poder, la fe es dinámica, la fe no puede dejar de obrar, su naturaleza es obrar. La fe obra en lo imposible, en lo desesperado, en lo impotente. Entonces nosotros fuimos creados por el Señor para buenas obras, y las obras sin fe de nada valen. La fe sin obra es muerta. Entonces hay 5 sentidos en el ser humano: vista, gusto, olfato, oído y el tacto. Entonces tocamos, olemos, vemos, oímos, gustamos. Entonces todo esto está en el mundo natural, y usamos esos sentidos para ponernos en contacto con el mundo natural. Entonces Dios nos ha dado esos 5 sentidos para eso, pero hay otro sentido más que está en el hombre y la mujer espiritual, en su interior, y es este sentido que se llama la fe. Entonces este sentido de fe es usado para tocar y alcanzar lo que no se ve en el mundo invisible. Entonces los sentidos naturales no pueden tocar esa dimensión espiritual, no tienen contacto con ella, pero la fe nos capacita para alcanzar la dimensión de lo invisible y activar el poder creativo de Dios. Entonces te voy a hacer una ilustración sobre nuestros 5 sentidos. Voy a usar a mi esposa en esta ilustración, y supongamos que ella de pronto se coloca un perfume especial, un perfume lindo. Entonces yo puedo pasar cerca de ella, y uno de mis sentidos, ¿no es cierto?, el olfato, me va a advertir, me va a decir que ella tiene ese perfume, y yo percibo ese olor de ese perfume. Sin embargo, en el reino natural, mis otros sentidos me dicen que no tienen ninguna prueba de que ese perfume realmente esté allí. Mis ojos podrán decir: ¿qué perfume? No lo veo. Mis oídos podrán decir: yo no oigo ese perfume. Mis manos podrán decir: yo no siento ningún perfume. Mi lengua podrá decir: yo no gusto ningún perfume, así que no hay perfume. Amén. Entonces uno podría ponerse a pensar: parece que no hay ningún perfume, porque no lo palpo, no lo siento, no lo oigo, no lo veo, no lo puedo gustar. Pero mi nariz podría decir: ustedes otro sentido, cállense, porque como nariz he experimentado ese perfume y he confirmado con mi sentido del olfato que es una realidad y que está ahí. Así que no importa lo que ustedes puedan ver, oír o gustar o tocar, mi habilidad para oler le dice que es real, y es real. Amén. Entonces yo he usado mi sentido del olfato para confirmarlo, y anuncia que es real, que es verdadero. Y de esta misma forma yo entro por mi sentido de fe dentro de la palabra, entro al gran bosque de Dios y medito en lo que Él dice que es mío, en ese reino invisible, y veo todas las grandes verdades del Dios Todopoderoso que todo lo puede, y con este sentido de fe que está en mi ser espiritual, creo y estoy consciente que todo eso que está ahí de Dios es mío. Amén. Y veo que la salvación es mía, y lo creo y lo tomo. Y veo que la sanidad es mía, y tomo la sanidad. Amén. Y tomo todas las bendiciones de Dios, ¿no es cierto?, que son para mí, y me apropio de esas bendiciones. Amén. Entonces, en base a la información de ese sentido de la fe, puedo decir confiadamente: soy sano, soy bienaventurado, soy hijo de Dios, soy libre. Las cadenas son rotas por el poder de Dios. Entonces, ahora cuando tú comienzas a actuar, ¿no es cierto?, como si la palabra de Dios es verdad, tus sentidos naturales, ¿no es cierto?, aún van a decir: yo no puedo tocarlo, yo no puedo oírlo, no puedo verlo, no puedo sentirlo, no puedo gustarlo, así que no estoy sano. Amén. Entonces va a haber ahí como una pugna, va a haber como una lucha. Entonces uno va a ver la billetera y va a decir: bueno, parece que es verdad, porque está vacía. He tocado mi cuerpo y ahí están las heridas, las llagas, las protuberancias, todavía están ahí. Pero sabes, hay un principio espiritual trabajando. Es exactamente como cuando puedo oler ese perfume de mi esposa. Mi sentido de la fe dice: estos 5 sentidos, cállense. Yo he estado viendo la verdad eterna de Dios, he recibido el conocimiento por revelación de Dios, de lo que está más allá de ustedes, más allá de los sentidos. Y puedo asegurarles que aunque ustedes no tengan alguna prueba, esto es una realidad, porque Dios no miente, Dios es fiel. Entonces tenemos que entrar en ese gran bosque de las verdades eternas de Dios, y ahí vamos a encontrar todas las abundantes bendiciones de Dios para nosotros. Para que usted lo entienda, la Biblia habla, ¿no es cierto?, de un salmo, ¿no es cierto?, en el cual Él prepara una mesa abundante para nosotros.
Imagínese que usted está delante de esa mesa y Dios le coloca, ¿no es cierto?, de todos los manjares, de todas las comidas que usted haya comido y que no haya comido. Y usted siente deseo de comer eso. Y aunque usted comiera de esa comida y se la acabara toda, Él aún tendría más para usted. Amén. No se acabaría. La fuente de Dios es inagotable para todo aquel, ¿no es cierto?, como Él dijo, el que quiera beber, venga y beba gratuitamente. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe hace que la palabra escrita de Dios venga a ser como una voz audible hablando personalmente a nosotros. Así que medita en ella hasta que tú puedas decir: soy salvo, soy libre, soy sano, soy victorioso, soy fuerte. No importa lo que tus sentidos estén diciendo en lo natural, porque tu fe está percibiendo la palabra de Dios como un hecho real. Entonces queda todavía responder la pregunta: ¿cómo desatamos nuestra fe? Entonces vamos a tomar un ejemplo de la palabra. Oiga, y en todos estos ejemplos salen mujeres y los hombres quedamos mal. Entonces aquí vemos una mujer que desató su fe, activó su fe a través de la confesión de la palabra de Dios, porque hemos dicho que la fe se habla. Amén. Que la incredulidad no deja mudo, pero la fe habla. Y vemos en Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Marcos 5, verso 25 al 34. Dice el relato: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Oiga, esto es lo más extraño, porque los médicos están para ayudarle, pero parece que le sacaron hasta el último peso, porque dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Tocó todas las puertas de todos los médicos y gastado todo lo que tenía. Ahí estaba enferma, y más encima estos médicos le sacaron hasta el último peso, y ahora no solamente estaba enferma, sino que extremadamente pobre. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ahí está, el oír, ¿no es cierto?, viene, ¿no es cierto?, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, entró en acción, porque decía, ella se hablaba a sí misma. A veces así es con la fe. A veces no va a haber nadie para animarte, para estimularte. Tú solo tienes que aprender a estimularte. Y que decía ella: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, porque la fe, dijimos que es presente. La fe no es esperanza, no es algo en el futuro. La fe es presente, la fe es pues la fe. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces en esta historia, para concluir, podemos ver el problema que tenía esta mujer. Se encontraba en una situación desesperada durante mucho tiempo, 12 años. Había tocado todas las puertas, médicos, seguramente hasta curanderos y cuánta cosa más, pero le iba peor. Pero oyó algo bueno, un buen informe. Oyó hablar de Jesús, y oyó hablar de Jesús, que Jesús sanaba. Porque Cristo sana y salva y liberta de todas las cadenas. Y ella hace un acto desesperado. Llega detrás de la multitud y no le importó que los principales de la sinagoga estuvieran allí y le pudieran hasta apedrear en ese momento. Y escúchame bien, ella tuvo un final feliz. Cada vez que creemos en la palabra de Dios, vamos a tener un final feliz. Y también vemos cómo fue que esta mujer recibió su milagro y desató su fe, porque creyó en su corazón y actuó. Amén. Entonces en el momento que ella oyó hablar de Jesús, ella recibió y creyó que ella también podía ser sanada. Cuando la Biblia dice que se acercó por detrás entre la multitud, nos da a entender que esta mujer actuó conforme a su fe. Y la Biblia nos dice porque decía.
Entonces es necesario confesar lo que anhelamos, hablar, decir lo que anhelamos, porque con el creer no es suficiente. Y esta mujer lo confesó, comenzó a confesarlo con su boca. La palabra que está ahí, decía, está en el idioma griego y significa un presente continuo. Es decir, que ella se mantenía diciéndose, hablándose a sí mismo: si tan solo toco su manto, seré sana, seré salva. Entonces ella estaba desatando su fe al confesar esa palabra: si tan solo su manto toco, seré sana. Y como resultado de creer y de su confesión, recibió el milagro. Y recibió el milagro porque la palabra de Dios dice: enseguida la fuente de su sangre se secó, indicando que después que ella confesaba la palabra, el milagro estaba hecho, porque la fe es presente. Y al final ella contó el milagro, porque no solamente vamos a confesar el milagro antes, sino también después. Y cuando las personas oyen, ¿no es cierto?, el testimonio de alguien de fe, la fe del otro también es estimulada. Y la Biblia dice que ella dijo toda la verdad. Así, en ese sentido, la confesión es la expresión natural de la fe del corazón. O sea, creemos en nuestro corazón lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es fe. Desde ese momento en adelante decidimos naturalmente, con nuestra boca comenzamos a decir lo mismo que creemos en nuestro corazón. Y eso se llama confesión. La fe y la confesión siempre van juntas. Amén. Así que espero que tú hayas recibido fe, que vayas de menos a más, que tu fe sea firme, amén, que seas sano, amén, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Recibe la sanidad ahora en el nombre del Señor, que seas lleno del Espíritu Santo ahora que estamos en estos tiempos finales, para que puedas predicar la palabra en el poder de Dios, empoderado con la dinamita de Dios, porque es poder de Dios, amén. Y sigamos adelante, amén, en el poder de la palabra de fe que ha sido transmitida. Amén. Bien, mis hermanos, esta es la conclusión, este es el final. Quiero que sepas que en YouTube yo tengo 2 temas más, aunque son antiguos, son grabaciones antiguas de algunos años atrás, porque para mí siempre ha sido importante la fe. Siempre como maestro he dicho que a uno tienen que desarrollarlo en la fe desde que llega a los caminos del Señor y no soltarse nunca más. Así que ahí vas a encontrar 2 temas de la fe, predicaciones acerca de la fe, de los principios bíblicos de la fe, así que te animo a buscarlo. Y como siempre te pido es que me apoyes en esto de poder predicar y enseñar a través de YouTube, y para eso necesito que aprietes una campanita que aparece por ahí y me des un like y hagas un comentario, ¿no es cierto?, edificante para la gloria de Dios. Amén. De esa manera tú me ayudas y me apoyas para yo poder seguir adelante con estas enseñanzas de la palabra del Señor. Así que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo pronto. Amén.